Bueno, lo Bueno, mando a estamos acá en la constelar. acción. Claro, ¿con quién? Con Lo mando a constelar, recién que terminamos la nota a con Virginia. Lo mando ahí entonces. Constelar, bien, bien, Constelar. Dígale a Estelar que nos espere un No, ratito, porque ahora estamos con, claro, con Ronald. El invitado de hoy es Ronald Comba, un amigo, profesor, docente. Hemos sido, yo creo que todo el mundo fue alumno tuyo, Más o Ronald. ¿Cómo menos. estás? Buen día. Fueron varios años, sí, Sí, fueron sí. varios. Un placer tenerte acá. El gusto es mío y gracias porque me tuvieron en cuenta, ya tan importante uno. Oh, pero escúchame, en una sociedad donde han pasado, y bueno, una sociedad como decimos siempre, tenemos conocidos, gente que nos encontramos, nos cruzamos día a día, y que de algunos se conocen las historias, parte, otros no, lo conocemos y lo cruzamos, pero no sabemos bien su historia. Y bueno, yo creo que el invitado de hoy tiene historia para contar, una historia muy rica, muy culta, muy divertida también, porque, como decíamos, su paso por la doce fue docente, fue político, y sigue así todo jubilado enseñando y dio en época de pandemia también clases virtuales, así que no paras nunca. No, trato de no detenerme mientras pueda caminar. Ronald, ¿cuándo naciste y dónde? Yo nací el 13 de julio de 1940 en Brickman, Bien. en la casa de mis padres, como se nacía antes. Claro, ahí no había neonatal y todas esas No, no, cosas, se preparaban los cuentones con agua tibia y todo eso, y ahí se hacía todo. ¿Cuántos hermanos tenés? Nosotros fuimos 6 hermanos. Bien. Ya ha fallecido Tarcisio hace poco tiempo, pero bueno, fuimos 6 hermanos. Sí. ¿Y cómo fue tu infancia aquí? Te retrotraes, parpadeas un ratito así, te imaginas ese Brickman de Mi infancia infancia. fue la infancia, en la primera parte en Brickman. Sí. Tuvimos que movernos en esa época bastante, estuvimos 2 años viviendo en Córdoba. Mi padre había quedado sin trabajo en el frigorífico El Serrano, Ajá. frigorífico que era de Armando Boy, ¿Sí? gente de Buenos Aires. Y Allá donde está el obrador ahora. ¿Es ahí? no, no, ¿No? no, el frigorífico El Serrano tenía su elaboración en parte de lo que es Áncora ahora, la que Bien. sí, Bien. linda con la escuela Manuel Belgrano. Ajá. Ahí en esa parte me acuerdo bien que tenía su oficina y la parte de elaboración. Bien, bien. Un frigorífico que funcionaba muy bien. Y bueno, esas cosas que pasaron con empresas que se fundieron por mala administración. Claro. Él quedó sin trabajo en el 1948. Yo tenía apenas 8 años y tuvimos que irnos a Córdoba y ahí estuvimos 2 años. Y nos agarró la sequía. Mi papá trabajaba en un campo de un abogado, me acuerdo que le había encontrado trabajo mi tío sacerdote. He tenido un tío queridísimo, Juan Comba, y él estaba en el Colegio Pío X en Córdoba, era muy amigo de este abogado y le consiguió trabajo. Así que yo estudié parte de mi primaria acá en la Escuela 25 de Mayo, Sí. 2 años en Córdoba, y después volvimos de nuevo porque esa sequía nos terminó de acabarnos económicamente. Estas cosas las entendí cuando fui mayor, porque en ese momento vivía No, claro. a los niños lo vivía. No eras consciente de lo que pasaba. En parte sí, porque se notaba la pobreza, la falta de cosas. Sí, sí. Y bueno, volvimos acá, mi padre siguió trabajando con Sancor en lo que era el criadero de cerdo, donde iba el suero, en aquel terreno que está hacia el este acá. Sí, allá en los piletones, frente por a, ese sector. sí, más acá, de frente, digamos, el criadero de cerdos estaba frente a lo que es ahora Clínica San Justo, en ese Bien, baldío, ese la terreno, casa, sí. ahí. Y bueno, estuve acá un año más. Mi maestra de cuarto grado fue Ileana Perini, esposa de Averaldo, Ajá. queridísima maestra. Que nos ve todas las mañanas. Sí, sí. Ah, mirá. Sí. Y bueno, entonces aprovecho para saludarla. La he tenido siempre muy lindos recuerdos de este año. Tenía unos alumnos terribles. Yo era muy charlatán.
¿Ah, sí? Sí, era muy charlatán. Para colmo se me ponía al lado del Néstor Dalmazo, no te cuento. Terrible. Ah, tenías un Ah, grupete. sí, mi grupete. Bueno, y acá estuve un año y cuando estuve en quinto grado, iba a entrar a quinto grado, mi padre ya nos tenía pensada la cosa. Pensaron mucho mis padres en capacitarnos laboralmente. Y fuimos al Colegio Pío X. Primero había ido mi hermano Roberto, que se recibió ahí de tornero mecánico, fresador. Yo fui a hacer sastrería, hice 2 años casi de sastrería, y mi hermano Juan Carlos también entró después en mecánica. Así que los tres nos formamos ahí. Y ellos siguieron con la profesión que habían elegido como mecánicos, y yo en el medio de aquel estudio con los salesianos, me dibujé, tenía media idea de ser cura, y ahí fue donde terminaron de engancharme y Bien. era bastante Ese fue buen tu estudiante. acercamiento, digamos, a esa parte religiosa. A la carrera, ¿no? sí, a la, digamos carrera, no es carrera, pero a los estudios eclesiásticos. Sí. Bien. Y me fui al seminario. ¿Y cuántos años hiciste el seminario? Ay, tengo un montón. Ah, mirá. Claro, porque nosotros entrábamos, yo entré en sexto grado, después hasta tercer año, el sexto grado era segundo año de humanidades. Curioso cómo estaba organizada la escuela laboral, que era entonces de artesanía o de artesanos, empezaba en quinto grado, la capacitación laboral y lo que era las clases teóricas, ¿no? Y, o sea, el quinto grado era primer año Bien. de la carrera, éramos muy chicos. Yo en segundo año, que era sexto, confeccioné un ambo. Ajá. Era buen... Por eso ese interés por la sastrería también. Nunca la abandoné. Ah. Yo en casa he cosido siempre. No me digas. Sí, sí, mirá, otra virtud, otra cosa que no conocía. Pregúntale a Vero, le hice ropa. Me pedía las polleras tan cortas a esta chica cuando era adolescente. Yo siempre le alargaba un... Claro, sí, me parece muy corta esta. Sí, no, claro. Bueno, ahí estudié, estuve haciendo sastrería, y ya cuando estuve terminando el sexto grado decidí irme al seminario. Y ahí empezó la carrera eclesiástica. Mirá vos. Ahí a ver, para los que no saben, porque nunca, no tuvimos la oportunidad de charlar del tema, ¿qué se estudia en un seminario? ¿Cómo se lo prepara a los seminaristas? Y ¿cuál es el estudio y la formación que reciben? Y bueno, los seminarios son una especie de fábrica de curas. Así que en aquella época, cuando se comenzaba muy de niño, eran esas vocaciones que te surgían en el entusiasmo de la niñez, creo yo, ¿no? Pero por ahí no pensás en todo lo que el compromiso que vas a tomar en el futuro, y no lo medís, a lo mejor, ¿no? Ahora ya no. Discúlpenme, pero estoy saliendo de un resfrío, la gente a lo mejor se siente molesta cuando uno... No. Bueno, se comenzaba estudiando latín, juntamente con las materias de la seminaria, de los grados y los cursos. En tercer año terminabas quinto año de latín y griego. Había 5 años de latín y 3 años de griego. Porque los dos idiomas se consideraban, digamos así, las dos lenguas que son el origen de nuestro idioma, los idiomas latinos, eran también, ahora ya no tanto, pero siguen siendo así, la lengua oficial en latín de la Iglesia Católica, ¿no? Claro, sí. Para los documentos. Las misas aparte eran en latín. Pero los documentos eclesiásticos todavía ahora, el documento original siempre se conserva en latín. Claro. Bueno, ahí estudiamos latín, griego, idiomas modernos, matemáticas, como cualquier. Después venía el noviciado, que era de un año, porque los salesianos éramos religiosos, así que teníamos que hacer voto de pobreza, castidad y obediencia. ¿Y cómo es eso? Pobreza, castidad y obediencia. Por Dios. Sí. Es un poco difícil explicar. Es complicado, ¿no? A esta altura le decís a un pibe, sí, pero tenés que hacer voto de obediencia. Imagínate que yo tenía 17 años cuando hice el noviciado,
Y terminado ese año de noviciado, emitías votos temporarios de pobreza, castidad, obediencia. El significado de eso fundamentalmente es esto. Pobreza es que renunciás a ser dueño de bienes. Sí. Desde ahí en adelante, después se va confirmando en el tiempo, ¿no? Renunciás por testamento hológrafo, ¿no? A poseer bienes. Si te llega una herencia, por ejemplo, tenés que entregársela a la congregación. ¿A quién? A la congregación. Ah, mira. Sí, sí. Torkins era un gran salesiano, hijo de los bancos, de uno de los dueños de los bancos Torkins, había renunciado a todo aquello. Y esos bienes, al pasar su herencia a la congregación, se destinaron a obras de colegio, etc. Castidad significaba que no podías aspirar a ningún tipo de relación de pareja. A ninguno. Era renunciar o era renunciar a tener una esposa o lo que fuera. Y obediencia significaba que tenías que someterte al destino que te daban desde las autoridades de la congregación para ahí ir, trabajar. Sí, donde te mandaban tener. Claro. No había un no ni un pero. El celibato en gran manera tiene que ver con estas cosas, porque claro, quedaba para la organización de la congregación más libre, porque la familia siempre resulta una gran cosa y resulta también un peso para que te trasladen. Vos imaginate un gerente de banco. ¿Eso tiene que ver con el celibato? El celibato en realidad nace por otras cuestiones que tienen que ver con la economía. Y después se va convirtiendo en una especie de entrega mística a Dios, ¿no? Bien. Se habla de esposalicios con la iglesia, como si te casaras. Exacto. Yo creo que esas interpretaciones así místicas tienen que ver con lo que se fue elaborando después. Originariamente el catolicismo ni ninguna forma de cristianismo tuvieron obligatoriedad de que el ministro fuera soltero. No lo era. Eso. Porque siempre, Ronald, disculpame que te interrumpa, puedes tomar el cafecito porque se te va a enfriar, porque siempre estamos con el café semi caliente. Pero eso es un tema que yo creo que está en la pregunta de todos, y que no sé si en algún momento se dio en una charla, pero de por qué los curas no se pueden casar. Y yo creo que eso, ¿no? Claro, han cambiado tantas cosas. Este Papa insinuaciones muy interesantes sobre esto, ¿no? Y fue el que dijo bien clarito, esto es una disposición disciplinaria de la Iglesia. Ajá. Después en algún momento habló de don de Dios, el hecho de ser célibe, pero en realidad es una decisión de orientar la vida de acuerdo a lo que pone de alguna manera a la organización en la cual es un compromiso, ¿no? O sea, vos a ver, espera, estamos saliendo, estoy escuchando que Ivana por ahí me habla. No sé, Ivana, si estamos saliendo bien. ¿O está saliendo entrecortado? No, ahora lo estoy escuchando. Sí, por ahí un poco no es buena la calidad de la imagen ahora. A ver si se puede normalizar, digamos, la conectividad. Bien. Pero hasta recién sí, veíamos bien y escuchábamos perfectamente bien. Pero bien. Bien. Sí, bueno, sí, ya se va a normalizar la imagen, pero era para que el concepto, la idea quede cerrada. Bien. Sí, está bien. Son las cosas de la tecnología. Sí, eso no lo podemos mandar. No. Bueno, ese era el concepto y la idea de lo que dijo el Papa en estos tiempos. Sí, es eso. Yo soy un convencido de que estas cosas van a cambiar. La Iglesia Católica tiene y ha tenido siempre una porción de ella, de la organización, en donde los curas pueden casarse o no, y son católicos. Por ejemplo, la Iglesia Sirio-Libanesa, el padre Jorge había sido bautizado en el rito sirio-libanés, más que iglesia, es la Iglesia Católica, y él siempre me decía, yo hubiera podido casar, pero no podía ejercer acá. Claro. ¿No? A mí me llamó la atención que me lo dijera y varias veces conversamos el tema. ¿Cómo fue el encuentro ese cuando lo conociste al padre Jorge? Al padre Jorge yo lo conocí desde muy niño porque cuando él vino acá en el año 56, ¿sí? 56,
Em, Nosotros estábamos con mi familia en el criadero de cerdos de Las Áncoras. Y venía a comer a casa. Venía a veces los domingos a comer a casa. Me acuerdo que se hacía preparar un vaso bien lleno de jugo de limón. Él convenció de que para su digestión tenía que tomar limón. Y yo ya era seminarista, así que lo veía en el verano nada más. Claro. Porque del seminario no se volvía a casa, sino en el verano. Ah, o sea, todo el año quedabas adentro. Mirá. Sí, sí, sí. En las ¿Y visitas, esas cosas? No, las visitas sí, sí, salir también. Pero no vacaciones en casa en verano. Y apenas 15 días. Mirá. Era una especie de retiro, claro, el seminario, ¿sí? Yo pienso que había poco contacto con la realidad siendo niño y joven, ¿no? Bueno, eso fue cambiando, ¿no? Yo reconozco que ahora la iglesia se mueve con otros criterios, ¿no? Me parece que son más sanos. Terminaste el seminario, y bueno, o dejaste y dijiste, vamos por otro lado. ¿Cómo encaminaste? O sea, hiciste un profesorado, obviamente, con los conocimientos. Éramos todos docentes, los salesianos son una congregación docente, así que yo recibí el normal nacional, el título de antes, hice el profesorado de castellano, literatura y latín, o sea, lengua castellana. Terminado el profesorado, mientras tanto daba clases. No era todavía cura, era estudiante. Había hecho filosofía, tenemos licenciatura en filosofía también, contemporáneamente al magisterio. Y bueno, y los superiores me llamaron que si quería ir a Roma, fue toda una sorpresa. Me becaban para estudiar, terminar la carrera eclesiástica y después seguir el doctorado en latín y griego. Mira qué lindas fotos que estamos. Uno se ve más joven. Bueno. ¿Y te fuiste a Roma? Bueno, en Roma estuvimos 4 años, hicimos la licenciatura en teología. Hicimos, digo, porque éramos 3 compañeros, ¿no? Que estudiamos, que fuimos becados. Uno sigue todavía, todos hemos casado. En stage, un año yo ya había estudiado francés, quería perfeccionar la lengua, y entonces conseguí ir a la ciudad de Estrasburgo, en Francia. Ahí tenía un pequeño trabajo con los salesianos y estudiaba en la Universidad de Estrasburgo. ¿Cuántos años tenías? 28, 30 años. Pero era joven. Era joven, sí. Era joven. Y qué experiencia, ¿no? Muy lindo. Estudié alemán también, hice 2 cursos bastante intensivos en la Universidad de Viena. Nosotros conseguíamos becas, y eso lo hice gracias a becas promovidas por la Universidad de Viena, una hermosa universidad muy hermosa, y que me permitió hacer una experiencia hermosa, y concedía muchas becas a los latinoamericanos. Bueno, así fue que terminé allá en el año 70, 1970, volví a la Argentina, yo había estado 5 años en Europa, y ya cuando vine acá y ya venía repensándolo, yo, un día me preguntó el padre Gasser, con quien éramos muy amigos y charlábamos, ¿por qué vos cambiaste de idea y decidiste casarte? No entendía él, porque yo le cerraba. Fui una persona de fe, nunca cambié, digamos, mi esencia. Exacto. Y le dije, mira, te lo voy a decir con palabras muy simples, no me sentía cómodo en el celibato. Y yo creo que quien vive un celibato, o sea, renuncia a tener una esposa, una compañera de vida, por un motivo que sea, que los hay y lo viven muy bien, y lo hace por imposición, por ejemplo, en este caso, de tener que quedar en una institución, no se siente bien, no le hace bien a él y puede hacer mal a otro.
se lo dije así porque así lo sentí. Genial. Y me enamoré. Estando en Córdoba me enamoré de mi señora de Teresita, con la cual todavía estoy. ¿Cuántos años hace que estás en Teresita? 47 años. Nos casamos porque entonces ya, en los años 50, con el Papa Pío XII, ya había... ¿Tere es de Córdoba? Tere es cordobesa, Ah, sí. mira. Estaba en mi coro allá. ¿Ah, sí? Mira que estás aclarando algo, Ronald, que es un mito brinkmanense, podría decir. No, mito, pero estás aclarando algo bueno y lindo de tu renuncia, o no sé si renuncia es la palabra correcta, pero de vida. Claro, es decir, Y dijiste algo muy bueno, de llevándolo a lengua común y corriente sería, mira, ¿para qué seguís con algo que en lo cual no te sentís cómodo? exacto. Y hacerlo sin ganas y poder lastimar a otra persona haciendo algo así. Exactamente, sí, exactamente. Yo creo que porque, por ahí se dice, bueno, los curas son pederastas, no se puede generalizar. No. Pero creo que este tipo de conductas, si bien hay pederastas que están casados y tienen familia y sin embargo son unos sinvergüenza, que lo sea el cura no quiere decir que sea, digamos, exclusivo del cura, porque es célibe, porque le han impuesto las circunstancias de que estuviera soltero. Viene de otra cosa, ¿no? Pero supongo yo que hay conductas que se podrían orientar mejor, ¿no? Si pudiera existir de nuevo, que yo creo que va a venir, la posibilidad de que haya curas y curas que no fe. Claro. Yo nunca renuncié a la fe. A la fe no renuncié. No, por supuesto. Y bueno, fui viviendo la vida con lo bueno y con lo malo que me traen las circunstancias. Y formado la familia. Y he formado una familia, sí, de la cual me siento orgulloso. Tenemos 2 hijos y 6 nietos. ¿Cuántos nietos? 6. 6. Sí. Bien. Y el nono, ¿te dicen nono? ¿Te dicen No, Ronald? me dicen abuelo. Nunca logré que me dijeran no. No, y a vos te gustaría A mí que te me digan nono. encantaría. Sí. ¿Cómo? Sí, porque es que no significa viejo. Pero abuelo. No. Sí, claro. No me dicen abuelo. Sí. Y a ver, ¿cuántos idiomas? Porque ahí te vemos ya mucho más acá en la época de... Ahí estoy dando un curso de piemontés. O sea que tu docencia no terminó más la jubilación. A mí me pasó Es una pasión tuya, ¿no? Sí, enseñar sí me encanta. Yo cuando estaba llegando a la época al momento en que me tenía que jubilar, estaba llegando a los 60, Claro. empecé a preguntar y yo me daba cuenta de que si abandonaba la actividad no me iba a sentir bien. Y te ibas a sentir vacío. Exactamente. Y como yo había estudiado idiomas latinos, además de que estudié alemán también, pero me gustaban las lenguas, los idiomas latinos, había estudiado griego, latín, di clase de griego, de latín en el seminario. Habíamos estudiado inglés en el secundario, estudié alemán. Y de los idiomas latinos yo, gracias a Dios, considero que el italiano lo domino bien, el francés también, porque además pude después en la Universidad de Córdoba, pues ya cuando volví de Europa, tener el título de profesor y traductor de francés. Y nunca me puse a estudiar la lengua de los nombres. Y entonces, antes de la jubilación, empecé a ocuparme. Recibí, cuando hicimos el hermanamiento en el 92, mucha bibliografía. Y yo pensaba, como mucho, que el piemontés era un dialecto que se hablaba pero no se escribía. Y resulta que descubrí que tiene una literatura que se asciende a los años 1500, 1700, antes también. Y bueno, me puse a estudiarlo y después ya cuando estuve un poco más, lo dominé un poco más, empecé a enseñar algo, gente que me pedía que les ayudara a escribirlo, porque por ahí se recordaban una frase, un dicho, pero ¿cómo lo escribo, no? Bueno, y así fue que empecé con el piemontés. Vos sos un tipo que no paraste de investigar nunca. No, nunca dejé de investigar y nunca dejé de estudiar. De estudiar, de investigar y de ejercer la docencia más allá de la jubilación. Porque te contaba fuera del micrófono, Ronald, les cuento a ustedes, pues Ronald fue mi profesor en el secundario.
de un francés que, bueno, por más que hace rato que no hablo, pero algunas palabritas por ahí la caso. Y cantá también. Y canta. Es un idioma tan lindo, rico y hermoso al oído, el francés. Y has dejado esa huella. Hablábamos de dejar huellas antes de empezar la nota, con personas que en tu caso vos has dejado huella en alumnos, en familias, en la parte eclesiástica, en la parte también religiosa, obviamente aquí en nuestra localidad. Y bueno, es un homenaje que hacemos a esa gente. Sí, es un gusto saber que uno ha ido haciendo algo en la vida. Humildemente ha ido poniendo su granito de arena, ¿no? Cuando yo volví a Brickman, ya cuando no estaba ya ejerciendo como el ministerio del sacerdotal, yo decidí venir a Brinkman porque a mí me invitó el Néstor Dalmazo. Cuando volvió la democracia, acá estaba de intendente Pagani y su secretario iba a renunciar por cuestiones de trabajo eh, y me preguntó si quería volver a Brinkman. Yo estaba buscando ubicarme laboralmente porque tengo que decir que con el bendito voto de pobreza Claro, no tenía nada. Tenías que remontar todo eso. No tenía nada. Claro. Así que con lo que tenía puesto tenía que empezar a buscar trabajo. Gracias a Dios. Cuando renuncia a dejar todo eso, o sea, también se corta eso del voto de pobreza. Ya. No, sí, claro. Hoja cero. Sí, Roma te exime. Ah, bien, esa es la palabra, no me sale. Y entonces te da autorización para casarte. Claro. Anteriormente, antes de los años 50, los curas que, digamos, dejaban el ministerio y decidían casarse o no, eran excomulgados, eran echados de la iglesia. Eran echados de la iglesia. ¿Cómo? Sí. Era una situación muy injusta realmente. A eso lo cambió Pío XII, fíjate vos, un papa que fue tildado de conservador, pero él fue el que dio el primer paso. Sacó esa excomunión. Entonces te volvieron a dar la autorización para que te casaras por iglesia. Claro. Si no, no te podías casar por iglesia. Yo me tuve que casar en el obispado, pobre Teresita, sin traje blanco ella, sin ninguna, y teniendo a mi lado, en secreto, dentro del obispado. Primera vez que lo cuento, creo. Exclusivo. Bueno, en forma, digamos, privada, tenía la autorización para casarme, por supuesto. Un cura que me casó y estaba mi suegra y mi hermana, nada más. Bien, pero nos casamos. Y el amor hace eso. Sí, todo lo hace posible, sí, todo lo hace posible. Era muy sincero lo nuestro y bueno, así fue. Ronald, y me contabas que llegaste acá, porque ahí entra la otra parte. Vamos a hacer un repaso en la parte política también. Sí, la parte política, yo no fui un político, nunca, pero sí estuve ligado a la política, un poco por circunstancias. Cuando Néstor me invita, yo entro a la municipalidad, siempre fui simpatizante de un cierto peronismo, ¿no? Ajá. Digo un cierto peronismo, porque esto habría que discutirlo también. Porque me parece que ciertas ideas que sembró el peronismo, que son colindantes con ciertas formas de socialismo, tienen valor, tienen un valor permanente, ¿no? Y eso me hizo acercarme mucho. Mi familia no era de tradición peronista, mi papá era demócrata, era demócrata. Y bueno, esas circunstancias hicieron que yo me acercara también a la política. Y para mí fue un pasaje interesante, me enriqueció mucho porque aprendí muchas cosas, pero pasé por ahí. Pero apenas pude, volví a la docencia en pleno. Sí. Claro. Porque era lo que más te satisfacía. Sí, lo que mejor me hacía sentir. Pues ahí, Ronald, que transitando ya la última parte de la nota, hacemos siempre dos preguntas al final al invitado, ¿no? Y yo estoy sacando cuenta de todo lo que hizo Ronald, porque una de las preguntas es, ¿qué te faltó por hacer? Es una de las preguntas, siempre le hacemos al invitado, o de qué te arrepentís de no haber hecho, pero yo creo que con todo lo que hiciste,
Yo digo que nunca me arrepentí de nada de lo que viví en la vida, porque si la vida te va dando oportunidades para vivirlo, a veces te equivocás. Obvio. Cuando tomás ciertos caminos y te equivocás, lo importante es cuando te das cuenta, hacer un giro y volver a donde tenías que estar, ¿no? Así que no me arrepiento de lo que he vivido. ¿Y qué me preguntabas vos? No, esa era una de las no preguntas. habría ¿Qué hecho? no, o qué te faltó por hacer? No me faltó nada. Libro tenés, hijos tenés, No, árbol que planté algún árbol, ¿sí? hijo tuve y escribí un libro, así que ya está. Ah, Y es que tenemos... ¿quién era el que decía, Mamerto Menapache, que decía lo del, en cuanto a eso, dice, ¿cómo es que dice? Ni a Dios le resultó esa frase, porque dice, plantó un árbol y le comieron el fruto, tuvo un hijo y se lo crucificaron, y escribió un libro y son muy pocos los que lo leen. Sí, Mamerto siempre fue genial. Sí, ¿no? Con eso. Sí, lo conozco Pero, mucho. o sea, entonces la segunda pregunta, como para ir finalizando, es ¿a qué le decís gracias? ¿Agradecido a qué estás en esta vida? Mirá, yo primero le digo gracias a Dios, porque estoy vivo, porque estoy bien, porque he podido disfrutar de lo que ha pasado. Yo todavía no me voy, ¿no? De una vida que es un regalo, es un don, cuando la tenemos y cuando podemos disponer de salud. En segundo lugar, a mis padres, porque mis padres dieron todo por mí. ¿Fueron de acá tus padres? Sí, eran de Viñó en realidad. Ajá. Sí, Viñó y San Pedro. ¿Cómo se llamaban? Leandro y Teresa. Leandro fue, en realidad a Leandro estaba anotado él, pero a Leandro le decíamos todo, fue también intendente de Brigma, 3 años creo. Y en épocas, en aquellas épocas en que había tantos cambios políticos, cuando acá estaba como intendente Fradella, el gobierno lo saca del cargo porque era comunista. Sí. Y entonces entra mi papá como comisionado, y después fue nombrado intendente, no tenía cargo. Así como el interino. No, era intendente. Ah, era intendente. Sí. Para entonces no había democracia. Claro. Así que no se elegía. Bueno, y decíamos a mis padres, Sí. y para lo que siguió de mi vida, a mi esposa, Teresita, porque con ella hemos podido formar una linda familia. Bien. Con la cual me siento muy bien, los quiero mucho y ellos sé que me aprecian también, que vivimos una unión familiar muy linda, y bueno, y todo eso es felicidad. Yo te agradezco a vos por la formación que has dado, por haberte cruzado en algún momento de mi adolescencia, que no sé si te habré hecho renegar o no. No, te pido disculpas públicas. Pertenecía a un grupo de secundario muy lindo, de esos que se recuerdan. Sí, o porque son muy pícaros, o porque son muy buenos. Y te digo que todo el curso de mis amigos te recuerdan con un cariño enorme. Yo los quería mucho, sí, me acuerdo de tu grupo. Me acuerdo. Así que te agradezco por este tiempo que te has tomado de venir hasta aquí a tomar medio café, porque se te está bien, está bien. Calentame el cafecito al Ronald. No, ya está, ya había tomado el mate. ¿No? Y bueno, que tengas una buena vida. Un saludo a tu hijo que compartí en un momento también de estudios con Gastón. No, también con Gastón. Así que te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes, gracias porque siempre están, y cuando he tenido que hacer uso de este medio para llegar con mis propuestas, también ustedes estuvieron. Por ejemplo, vamos a con mi libro, tercera edición del libro Doma Piemontese, se agotaron las dos, están usándolo para dar cursos. Familia piemontesa y tengo alumnos de Piemonte. ¿Sí? Tengo 2 alumnos de Piemonte. Alumnos de todos lados, tenés con esto de la internet, mirá cómo cambiaron las cosas. Yo les pregunto, ¿cómo van a estudiar piemontés conmigo si ustedes No, pero no lo sabemos ni escribir ni leer. Mirá. Entonces se unieron y es interesante porque cuando ellos desde allá hablan en el grupo, el piemontés, están hablando realmente la lengua, digamos, del lugar, y nos enriquece un montón. Claro. Es hermoso. Sí. Tengo una alumna en Perú también. Mirá, yo te iba a dar la noticia de que tenías una alumna aquí en la provincia de Córdoba, en las sierras, que ve los videos y que ve los tutoriales, porque le interesa, es una persona que vivía en Freire y que se trasladó y que, bueno, para que no muera esa lengua,
es mantenerla viva Es tradicionalmente. interesante, Muy interesante. no perder esa raíz. Claro que sí. Gracias, Ronald. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Ivana, una hermosa charla, como todas las charlas de los viernes que tenemos aquí mientras tomamos un cafecito. Ya cuando llegamos acá, esta sala estaba llena de gente tomando su café, charlando, y bueno, hemos quedado con las chicas que siempre nos atienden bárbaro, que nos hacen el más rico café o el cortadito, que usted lo puede venir a disfrutar todas las mañanas o todas las tardes aquí en La Acción en Brickman. Muy bien, Germán. Una charla muy profunda. Un abrazo a Arnold. Otro micro y otra mesa de café ha pasado. Nosotros vamos a seguir por acá. Nos vemos en un ratito. Gracias. Chao. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, continuamos nosotros, la verdad que ya 11:23 minutos, pasó muy rápido la mañana. Ustedes sigan participando para poder llevarse los premios increíbles que tenemos en el día de hoy, que ya en un ratito vamos a conocer los ganadores o ganadoras, pero antes nos vamos a la información, lo más urgente posible, porque sabíamos y teníamos conocimiento de todo el trabajo de FPA en la ciudad.